por terminar nuestro libro de cómo pastorear el corazón de nuestros hijos. Les agradecemos a todos ustedes que se conectan y también agradecemos la participación, porque la idea es que podamos entre todos poder construir ideas, alimentarnos entre todos, porque sabemos que cada niño es distinto y entre todos aprendemos y caminamos juntos en esta tarea de criar a nuestros hijos. Bueno, iniciemos entonces con una oración. No sé si de pronto alguien hoy nos quisiera acompañar con la oración. Bueno, vamos entonces a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor, esta nueva oportunidad, Padre Celestial, para aprender de tu palabra, de tus conceptos, Señor, de todo lo que tú has dispuesto como herramientas para nuestro crecimiento, Señor, y para el crecimiento de nuestros hijos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas cosas y tareas, Señor, actividades, formas de criar, Señor, que van en contra, Señor, de tu palabra y lo que tú quieres de nosotros como padres, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, porque sabemos que tú, a pesar de nuestros errores y nuestras equivocaciones, nos regalas, Señor, un nuevo día para empezar de nuevo. Te pedimos, Señor, que tomes el control de esta reunión, Padre amado, que abras nuestra mente, nuestro corazón a todas esas verdades gloriosas, Señor, para que queden atesoradas en nuestra mente, en nuestro corazón y podamos llevarlas a la práctica, Señor, en esta tarea tan maravillosa, Señor, y una responsabilidad tan grande que tú has puesto sobre nosotros. Pero sabemos, Señor, que contigo, Señor, todo es posible. Danos sabiduría, danos fuerza, danos entendimiento para caminar en este camino, Señor, de llevar nuestros hijos a tu bendición, Señor. Te pido, Señor, que tú seas el que pongas cada palabra, Señor, en esta reunión para que solamente sea tu verdad la que sea dicha. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy entonces vamos a trabajar nuestro capítulo 12 correspondiente a la guía. Voy a empezar a compartir. Correspondiente a la guía número 10. Un llamado a la conciencia. ¿Me informan, por favor, en cuanto estén viendo la presentación? Alguien que abra el micrófono o me informe si ya estamos viendo la presentación. Ya se ve. ¿Sí? ¿Vemos la presentación? Sí, se ve la pantalla del computador. Sí, ya está. Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, en nuestro capítulo bíblico adopten, estamos obviamente continuando con nuestro tema de los métodos bíblicos que tenemos a nuestro alcance o que Dios ha dispuesto para nosotros, y es el llamado a la conciencia. Veíamos también en el podcast que compartimos y según lo que aprendíamos allí, vemos que la conciencia es un aspecto de la imagen de Dios en el ser humano, y esta es la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal, y lo debemos tomar como un aliado en la crianza bíblica que nosotros estamos practicando con nuestros hijos. Pero entonces, ¿cómo podemos instruir esa conciencia de nuestros hijos? Y también cómo evitamos poder cauterizar esa conciencia, y es lo que vamos a empezar a trabajar juntos y construir esas ideas juntos con base a la palabra de Dios, y obviamente con la ayuda del pastor Tep Tripp, que nos trae esta herramienta.
Miremos entonces un pequeño resumen de lo que es ese capítulo 12. Y el autor nos dice que la corrección y la disciplina deben hacer una marca en la conciencia de nuestros hijos. Y Dios le ha dado a los niños la capacidad de razonar y distinguir de acuerdo a lo que es el bien y el mal. Y el autor nos trae el pasaje de Romanos 2:12, ¿sí? Donde nos comenta que Pablo nos recuerda a través de este pasaje bíblico que aquellos que no tienen la ley de Dios muestran que los requisitos de la misma están escritos en sus corazones cuando obedecen la ley, aunque no la conozcan, y se acusan o se excusan en sus pensamientos por medio de sus conciencias. Es decir, que a pesar de que nuestros niños apenas están caminando en todo lo que es los escritos de la palabra de Dios, ellos ya pueden ir aduciendo o tomar decisiones de acuerdo a su conciencia. Esa vocecita que muy adentro les dice, y yo creo que todos como padres hemos experimentado esos momentos donde a nuestros hijos dice, yo quería hacer tal cosa, pero no lo hice. Sí, ese es el llamado a la conciencia que está en nuestros corazones y que está en el corazón de nuestros niños, a pesar de que aún o apenas están siendo formados en el camino del Señor. La conciencia dada por Dios es una aliada en la disciplina y en la corrección. Nuestras más poderosas súplicas serán aquellas que alcancen la conciencia, pues cuando la conciencia ofendida se despierta, la corrección y la disciplina encuentran su blanco. ¿Qué significa esto? Que durante todo ese proceso que nosotros hacemos con nuestros hijos, que es pastorear el corazón, ellos van guardando en su corazón las palabras, los mandamientos de Dios, que en un momento determinado van a salir a relucir. A pesar de que nosotros utilicemos diferentes métodos, como hemos visto, el método de la comunicación, el método de la vara, o aún así como lo vimos en algún capítulo, el no tener un método también es un método de crianza, no va a tener un blanco, como lo dice el autor, cuando la conciencia, no hay un llamado a la conciencia de nuestros hijos. Yo recuerdo en la reunión pasada, una mamita nos preguntaba cómo saber si el método de la vara está siendo efectivo o no en mi hijo. Y es aquí en este punto donde la conciencia empieza a tomar ese lugar y ese foco, porque por más que nosotros adoptemos todos estos métodos, si ellos no empiezan a tener esa conciencia de poner en práctica lo que ya nosotros, a través de la comunicación, a través de esos diferentes métodos que les hemos enseñado, no lo pueden poner en práctica, digamos que todavía nos queda muchísimo trabajo por realizar porque el niño no está de alguna manera sacando lo que hay en su corazón y llevándolo o confrontándolo con la verdad, y es la verdad de Cristo, ¿cierto? Entonces, por eso cualquier método que nosotros tengamos sin que nuestros hijos sean expuestos a la verdad de Dios a través de su conciencia, digamos que de alguna manera está quedando el proceso vacío en alguna parte. Y por eso es importante poder ir descubriendo en nuestros hijos y escudriñando en su corazón esos momentos donde debe conectar la conciencia con las profundidades de su corazón, ¿sí? Dice que esta es una tarea, esta es nuestra tarea, ¿no? El pastorear a nuestros hijos, y debemos enfatizar esa apelación a la conciencia para verles luchar,
¿sí? Con esos asuntos del corazón y esa orientación hacia Dios. Y debemos llevar la conciencia más allá de la corrección, porque a veces tendemos a corregir la conducta y no el corazón, que va ligado con la conciencia, ¿sí? Debemos tratar con el corazón al exponer el pecado y al apelar a la conciencia como adjudicador del bien y del mal por parte de Dios. Si nosotros, o en este caminar con nuestros hijos, en este proceso de crianza, lo que debemos hacer es unir todos esos métodos y tener la conciencia, como decía al lado, para saber si el proceso en nuestros hijos está realmente teniendo los fundamentos que Dios nos llama a tener, porque de lo contrario estaríamos apelando solamente a la conducta y no al corazón, como es lo que realmente significa el pastoreo de nuestros hijos. Y yo hoy quiero hacer algo como diferente y para que de pronto podamos visualizar un poco más lo que es el llamado a la conciencia, leerles un ejemplo que nos pone el autor, que me pareció fundamental y contundente para entender la importancia de que la conciencia, el llamado a la conciencia en nuestros hijos sea un verdadero aliado, porque él es el que va a escudriñar, este uso de la conciencia es el que va a escudriñar realmente los corazones y va a llevar a nuestros hijos a tomar las decisiones correctas en determinados procesos de nuestra crianza, ¿sí? Llamémoslo cuando están pequeños o aún cuando están adolescentes y cuando están adolescentes. Y es un caso que lo encontramos entonces en la página 123 para los que tienen el libro, y pues quiero como leerlo porque pues sé que algunos no tienen el libro y este ejemplo es fundamental. Y a raíz de este ejemplo y de esto que vamos a terminar de concluir en este resumen de este capítulo 12, pues vamos a iniciar el proceso o el desarrollo de la guía, que de verdad me gustaría que pudiéramos participar, porque este tema es bastante complejo con nuestros hijos, ¿no? Y bastante necesario. Y es lo siguiente, dice el autor: recientemente, después de un servicio de adoración, un hombre se me acercó en un estado de gran agitación, pues había visto a un joven robando dinero del platillo de las ofrendas después del servicio. Él sentía una preocupación genuina por el muchacho y le sugerí que se lo dijera al padre del muchacho para que éste se beneficiara de la corrección y la intervención de su padre. Minutos más tarde, el muchacho y su padre pidieron verme en mi oficina. Allí el muchacho sacó $2 y me dijo que los había tomado del platillo de las ofrendas. Él estaba llorando, profesando una tristeza y pidiendo perdón. Le comencé a hablar. Charlie, estoy muy contento porque alguien vio lo que hiciste. Qué gran misericordia de Dios que no te saliste con la tuya. Dios te ha librado de la dureza de tu corazón que viene cuando pecamos y escapamos sin problema. ¿Puedes ver cuán bondadoso ha sido Él contigo? Él me miró a los ojos y asintió. ¿Sabes, Charlie? Continué diciéndole, esa es la razón por la que Jesús vino. Jesús vino porque gente como tú, como tu padre y como yo, tenemos corazones que quieren robar. Somos tan imprudentes y descarados que aún robamos de las ofrendas que la gente le ha dado a Dios. Pero Dios tiene tan gran amor por los muchachos y los hombres malos que envió a su Hijo para cambiarles de adentro hacia afuera y hacerles personas que son dadoras y no ladronas. En ese momento, Charlie se desbordó en llanto con gemidos y sacó $20 más de su bolsillo.
Él había comenzado esta breve conversación preparado para pasar por el ritual y devolver $2 que había tomado. Pero algo pasó al escucharme hablar de la misericordia de Dios por los pecadores malvados. Por los pecadores malvados. No había acusación en mi tono de voz. Ni su padre ni yo sabíamos que había tomado más dinero. ¿Qué pasó? La conciencia de Charlie fue golpeada por el Evangelio. Algo que dije tocó una cuerda que resonó en su corazón, joven y ladrón. El Evangelio dio en el blanco de su conciencia. Entonces miremos en esta historia que me pareció genial, cómo ejemplifica el llamado a la conciencia en nuestros hijos cuando ellos son expuestos a la verdad del Evangelio. Aquí el foco central de la crianza es traer a los niños a una evaluación sobria sobre ellos mismos como pecadores. Pues deben entender la misericordia de Dios, quien ofreció a Cristo como sacrificio de los pecadores. Por más que nosotros queramos darles biblazos, como lo decimos, por más que nosotros queramos meterle en la cabeza los versículos, por más que nosotros usemos diferentes métodos como hacer los devocionales, todo lo que nosotros hemos venido trabajando a través de estas sesiones tan enriquecedoras, van a quedar en una, digamos que en una superficie o en el exterior, cuando ellos realmente no están atesorados en el corazón de nuestros niños, porque cuando ellos son llamados a que entiendan que lo que hacen está bien o está mal, es donde ellos realmente van a comprender la misericordia de Dios y van a entender el Evangelio, porque muchas veces nos pasamos dándoles sermones a los niños, pero no se ha guardado en sus corazones, no ha llegado a lo más profundo de su corazón, para que ellos en un momento como estos de confrontación puedan escuchar esa vocecita, como decíamos, que es la herramienta que Dios tiene en el ser humano para que lideremos entre el bien y el mal. Por eso es tan importante que podamos analizar bien este tema del llamado a la conciencia, y los invito de verdad ahorita que podamos desarrollar los puntos de la guía, porque definitivamente es importante e indispensable este tema de la conciencia. Miremos entonces cómo se logra esto, ¿sí? Debemos enfrentar al corazón como la fuente de la conducta y la conciencia como el juez dados por Dios en cuanto a lo correcto y a lo incorrecto. Y la cruz de Cristo siempre debe ser el enfoque central. Siempre en el proceso de crianza, y por eso estamos haciendo este estudio y este estudio entre todos, y es que todo se trata de Jesús. Si nosotros seguimos con este patrón en nuestra crianza, todo se trata de Jesús, de su obra redentora, podemos realmente empezar a hacer la tarea que Dios quiere que nosotros hagamos. Y con este resumen yo quisiera pasar al desarrollo de la guía, pero sí me gustaría escuchar de pronto a alguna mamita o algún papito que está aquí presente o alguna familia que nos pudiera compartir algo de lo que, alguna idea de lo que le quedó a través de este recurso que vimos en el podcast, en el desarrollo de pronto de la guía, alguna idea, alguna reflexión que nos pueda compartir antes de pasar al desarrollo de la guía. De pronto, ¿alguien quiere compartirnos algo sobre el llamado de la conciencia? Bueno, me gustaría compartir, Shirley, Paola. me levantó la mano, bienvenida. Sí, Chile. Sí, buenas noches. No soy Shirley. Si le puedes abrir el micrófono, no ¿Se lo estoy escucha? escuchando yo.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola. ¿Sí me escuchan? No, algo muy corto que mientras mencionaba ahí Paola leía lo del libro, me hacía pensar en, pues, en nuestros hijos, ¿no? Que hay veces ellos son expuestos a las verdades de la palabra de Dios en la iglesia, en casa, eh, pero ahí con ese acontecimiento que se leyó, pues hay veces no llega a su corazón, ¿sí? Digamos que intelectualmente ellos conocen y uno lo puede ver como en la vida, intuir, ¿no? Intuir en la vida cotidiana, ¿no? Eh, y creo que es como la oración, creo que es la dependencia del Señor, que no es fácil. Y también, como decíamos en otras ocasiones, que es Dios es el que rescata y convence de ese pecado, ¿no? Ujú. Entonces, solo eso, porque la lectura me hacía pensar en eso, ¿no? Y que por lo menos en nuestros niños que son tan pequeños, digo, uy, saben, conocen, sí, pero también es difícil uno como padre preguntarles o comunicarles, abrir su corazón, ¿sí? Pero al final del día, digamos que el descanso es que es Dios, es el que abre el corazón y lo que sí podemos hacer es para encontrar las palabras y el momento adecuado para que sea la palabra quebrantando su corazón. Y eso. Claro, muchas gracias. Y en el libro veíamos algunos ejemplos cuando Jesús tenía la confrontación con los fariseos, ¿no? Ellos se sabían la ley de la A a la Z, pero realmente, como dices, no había tocado sus corazones, incluso no pudieron ver al Cristo, ¿sí? Y eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros como padres bajemos esta ley al corazón, ¿no? Y a través de ese llamado a la conciencia, ¿no? De pronto alguien más quiere compartirnos alguna idea o pasamos a la guía. Paola, creo que no sé si me escuchas. Señora. ¿Sí me escuchas, Paola? Sí, ya la escucho, ya la escucho, sí, tenía silenciado ahora el micrófono, pues el audio de la presentación. Sí, señora, ya la escucho. Vale. Sí, bueno, escuchando la persona anterior, sí, para uno es todo un desafío que lo que uno le pueda enseñar a los hijos llegue efectivamente en el corazón, pero pues también se trata de confiar, ¿no? En lo que nos dice el Señor. En Hebreos 4, que es la Sí, claro. Claro que sí. Y es así, nosotros, como yo le decía, nosotros no palabra de hacemos... Dios, viva y eficaz, Sí, más cortante que todas para los filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne en los pensamientos. sí, claro. Sí, señora. Bueno, entonces, no la Vale, Paola, de escuchamos, pronto doña se me fue Claudia. No la sé onda, si ¿cierto? continúa hablando, está como entrecortado. Ah, Yo creo que yo ahí ya intento en un regresó, sí. ratito, intento en un ratito. Ah, bueno, bueno. Vale, no, Paola, Bueno, creo que entonces, tengo problemas de internet. Yo lo soluciono en un momentito. listo. Entonces voy a ir trabajando en la guía. Miremos entonces qué nos dice la guía. Bueno, ¿cuál es entonces la gran idea? Dos asuntos dominan este capítulo. El primero, que es mantener la disciplina y la corrección enfocada sobre la conciencia de nuestros hijos. Toda nuestra disciplina, toda nuestra corrección, nuestras súplicas, todos los métodos que hemos aprendido
deben estar enfocados sobre la conciencia de nuestros hijos. Eso sería lo primero. Y lo segundo es la importancia de mantener la centralidad de la cruz y la obra redentora de Cristo como la meta de crianza. Como pues bien lo hablábamos ahorita, la instrucción, motivación, disciplina y la corrección fallarán si sin el evangelio en el centro y la conciencia como el blanco, ¿sí? Ahí tiene que estar nuestro foco de la crianza de nuestros hijos, ¿no? Sin dejar a un lado lo que nos comentaban ahora, y es que la palabra de Dios es la que es viva y eficaz, y ella es la que va a empezar a tocar los corazones de nuestros hijos, ¿no? Bueno, entonces miremos. Vamos entonces a empezar a profundizar en la palabra. La Biblia habla acerca de la conciencia en muchos pasajes. No hemos pensado suficiente en la enseñanza bíblica acerca de la conciencia y el llamado a la conciencia en motivación, disciplina y corrección. Entonces, la idea es que vamos a hacer ese breve estudio. Por eso los animábamos a que leyéramos esos versículos para que pudiéramos construir ideas entre todos aquí. Bueno, entonces dice, vamos a buscar Romanos 2:14 al 15 y vamos a contestar las siguientes preguntas. Ahora bien, si alguien ya hizo el ejercicio de leerlo y nos pudiera aportar, empezar a aportar, está bien. En cuanto puedan, nos dicen y levantamos la mano. ¿Listo? Bueno, dice que busquemos Romanos 2:14. ¿Alguien nos podría ayudar a leerlo? Buenas noches, ahora sí soy Buenas Shirley, noches. antes era mi esposo. Ay, Entonces, gracias. porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Gracias, Shirley. Bueno, entonces, alguien que nos pueda dar una respuesta. ¿Cuáles frases describen las actividades de la conciencia? ¿Alguien que haya hecho el ejercicio? Bueno, yo resalté que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, pues nos dice que esa ley Dios la puso allí, y dando testimonio su conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Son como las frases que yo resalté. Sí, muy bien. Cuando los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿cierto? Recordemos que nosotros somos los gentiles, ¿cierto? Por obra y gracia del Señor, y mostrando la obra de la ley, como bien lo dice Shirley, escrita en sus corazones. Esas frases son las actividades que nos llevan a esa conciencia, ¿no? A hacer lo que no lo sabemos por ley, sino porque es un llamado a esa conciencia de lo que ya está en nuestro corazón, ¿no? De pronto alguien más que nos quiera aportar. Bueno, miremos la siguiente pregunta. ¿Qué prueba tienes de que la conciencia funciona aunque la persona no sea creyente? ¿Qué prueba podemos tener respecto a eso? Si quieren también pueden escribir. La idea es que entre todos podamos construir juntos estas ideas. Bueno. Buenas noches. Yo creo que, como dice la palabra de Dios, es porque la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres. Entonces, pues eso
como que apela a que lo que enseñemos, lo que reforcemos, aún sin ser creyentes, es bueno, es parte de la gracia también que Dios ha dado a los hijos, debido a que el hombre tiene escrita la ley de Dios, no de una manera viva, como cuando es creyente, pero aún el no creyente también tiene una conciencia que le acusa, que dice que es bueno y que es malo. Entonces, por eso es el corazón al que uno va, al que uno atañe. Sí, ¿alguien más iba a hablar? ¿Joana? A Joana. Shirley, Shirley. pues como una prueba es que pues estemos aquí en Colombia o en la China, en cualquier parte. Yo creo que cualquier persona no creyente o un niño sabe que mentir está mal. Entonces es eso como lo que prueba que hay algo que Dios puso, que es la conciencia, que advierte el pecado. Y pues ya en los creyentes, pues es el Espíritu Santo el que nos convence de ese pecado. Así es, Shirley. Como decía ahorita Joana, ya hay un, digamos que un conocimiento en nuestros corazones, pero ¿cómo se prueba? Cuando desarrollamos ciertas acciones, como en este caso que nos pone Shirley, es el mentir. Nosotros sabemos que para Dios mentir es malo, ¿cierto? Pero aún así un creyente no lo hace porque su conciencia le acusa a que el mentir no está bien, el robar. O digamos que una persona que no sea creyente cumpla con todos los mandamientos, honra al padre y a la madre, no mata, no roba, ¿sí? Ahí podemos probar nosotros que aunque no conozcamos o no seamos creyentes en este caso, tenemos prueba de que la conciencia sí es fundamental en los hombres para poder hacer lo correcto delante de Dios sin conocer la ley. Muy bien, muchas gracias. Vamos a buscar entonces segunda de Corintios 4 del 1 al 6. Si alguien me puede ayudar con la lectura, dice yo y lo leemos. Que aquí no los estoy viendo. A ver. María Daisy. Gracias, María Daisy. Se dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y la guía del Espíritu Santo. 4:16, ¿no? Segunda de Corintios 4, del 1 al 6. Dice así: un tesoro es una vasija de barro. Dios es bueno y nos permite, por eso nos permite servirle, por eso no nos desanimamos. No sentimos vergüenza. Es segunda de Corintios 4, del 1 al 6. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que esta versión. Sí, bueno. Estoy leyendo este Nuevo Testamento de la Gran Aventura. Ajá, ya. Dice, ¿sí se puede o no? Sí. Sí, léelo, tranquilo. Dice, Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos, no sentimos vergüenza de nada, ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente, ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decimos solo la verdad. Por eso todos pueden confiar en nosotros. Los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla porque Satanás no los deja. 5. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos a Jesucristo, que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó
nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Amén. Listo. Alguien, gracias. No sé si puedas dar respuesta a la primera pregunta o alguien que también nos pueda compartir. ¿Cuáles son las frases positivas y negativas del versículo 2 que describen cómo nos encomendamos a la conciencia? Paola. Sí. Bueno, pues ahí entre las positivas que decimos la verdad delante de Dios, sí, todos los que son sinceros lo saben bien. No sé si en las, bueno, también está, no sé si esa es negativa o positiva, tú me corriges. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. Y en Ujú. negativas, no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios. Bueno, esa ya es la positiva. Pero entonces yo creo que los negativos debe ser donde está el no, ¿cierto? No tratamos de Sí, engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. sí. Sí, gracias, doña Claudia. Sí, ahí también el ejercicio lo hice, en este caso, sacando lo que las positivas, como también renunciando a todo lo que es oculto y todo lo que es vergonzoso, manifestando la verdad, nos encomendamos a la conciencia, ¿no? Y las negativas acudiendo a la astucia y adulterando la palabra. Entonces, esas son las frases que encontramos en este versículo donde nos encomendamos a la conciencia, ¿no? Sabemos que todo lo que se hace en lo oculto, ¿sí? No son las acciones negativas y no apelan a una conciencia de acuerdo pues a Dios, ¿no? A encomendarnos a Dios para tomar decisiones frente a todas estas acciones que vemos aquí en este versículo. ¿Alguien más nos podría compartir de pronto lo que encontró dentro de las acciones positivas y negativas? Bueno, entonces miremos el segundo. Menciona algunos ejemplos de maneras secretas y vergonzosas que engañan y manipulan la verdad, las cuales los padres usan en lugar de recomendarnos o encomendarnos pues a la conciencia, ¿no? Algunos ejemplos que hayamos o algunas acciones que hayamos hecho con nuestros hijos donde manipulamos, ¿no? La verdad de la palabra en vez de que hacer que ellos tengan ese proceso de conciencia de las cosas, ¿no? ¿Alguien de pronto nos quisiera compartir? Sí, Yo los miro por aquí. hay veces, eh, creo que bueno, hay veces uno forza las verdades de la palabra de Dios para adecuarla a una situación particular, ¿sí? Que se esté viviendo y pues es sacar de contexto un principio de la palabra. Santi, mi amor, ¿puedes bajar un poquito el volumen? Eso sería como adulterando la palabra de Dios, como dice en el versículo 2. Alterando. Y también en el podcast, no sé si este o la semana pasada, aprendíamos que no tenemos que tener respuesta, deberíamos tener respuesta para todo, pero no siempre podemos tener respuesta para todo y pues es más honesto y también me enseña más cuando yo le digo a mi hijo, no sé, pero vamos a estudiar juntos y vamos a responder o a buscar respuesta en la palabra de Dios. Entonces ahí le estamos pues mostrando cuál es como la fuente para resolver estas dudas, ¿no? Ujú. Claro, aquí, a ver, Mundo Naranja, ¿está bien?
¿Puedes abrir el micrófono? Hola, hola, Es hola. ¿Cómo Daniel. están? Daniel. Ah, es Hola. Daniel. ¿Me oye bien? Sí, claro, ¿Cómo? perfecto. Yo creo que, pues por ahora mi hija está muy pequeña, pero creo que uno a veces con el castigo también muchas veces manipula en vez de explicar y subestima el raciocinio, por así decirlo, de los hijos. Yo creo que ellos están en capacidad. Esta mañana yo estaba barriendo, iba a barrer, había mugre, yo le dije, Ania, tráeme la escoba. Y el recogedor me trajo la escoba, se devolvió y trajo el recogedor y acaba de cumplir 2 años. Y ella no dice una palabra, todavía no habla, no expresa nada. Y a veces uno, en vez de tomarse el tiempo de explicar ciertas cosas que a uno le molestan, se pone airado y por decirlo así, mete terror y termina uno haciendo que le hagan caso por de pronto la mirada que uno hizo o el berrido y no porque le expliqué lo que realmente ella debía entender. Y esto se evidencia cuando somos más grandes, ya lo hablo como cuando era pequeño y en vez de explicarme lo que significaba algo, me decían lo que yo debía temer y no lo que debía entender, por ejemplo, con los juegos. En vez de explicarme que de pronto podía querer repetir acciones de un juego con mis amigos o con mis hermanos, juegos donde lastimaban personas, me decían que el juego de plano significaba asesinatos, muerte sangrienta y cosas así para asustarme y y no hacerme entender. Y en clase dominical aún lo recibí. Y a todo lo que no entendían o lo que no querían explicarme con el tiempo, digamos de alguna manera, abro comillas, lo satanizaban para que yo simplemente huyera de eso y tuviera miedo, en vez de que entendiera y por mi propia mano tuviera la lógica de decir, es algo que no está bien. Entonces, ahí lo que decía el compañero anterior, de ir a la palabra, de tomarse el tiempo, de explicarle, no pensando en, ay, no me va a entender porque tiene 2 años, sino, hey, no, me va a entender porque es el Espíritu quien le enseña que me voy a tomar el tiempo de explicárselo. Y cuando llegue el momento de esta personita que tenemos ahí delante, va a tomar su decisión correcta y va a tomar una decisión lógica guiada por el espíritu, ¿sí? Entonces, digamos Sí. que ese es un proceso duro de entender, pero es una invitación a no subestimarlos y a no acomodar la verdad a nuestra manera, ¿no? Por el camino fácil. Metámosle miedo al niño y entonces nos hace caso y ya, solucionado. Eh, te pego si lloras, o sea, es como, es Sí, como claro. es. Y yo creo que es importante entender que hay un proceso para todo eso. Ujú. Sí, gracias, Daniel. Y me hacías acordar de algo que también lo escuchamos en el podcast, y es que muchas veces nuestra conciencia nos va a llevar a hacer cosas que no son. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros crecemos y estamos en unos entornos, influenciamos a nuestros hijos en determinados entornos y todo lo que nosotros le estamos diciendo a ellos va a formar un pensamiento en ellos, ¿cierto? No necesariamente todo lo que ellos traigan a la conciencia va a ser lo correcto. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar es qué es lo que nosotros estamos infundiendo en nuestros hijos que en un determinado momento les va a ayudar a tomar una decisión, buena o mala. Por ejemplo, nosotros podemos decirle a un niño lo que vemos hoy día, y es que voy a ser de pronto un poquito como abierta en este tema porque sé que se está tocando, y es que yo a mi niño, si yo le enseño a mi niño desde pequeño que el género no tiene nada que ver con el sexo o viceversa, el sexo no está ligado al género, pues él cuando crezca, esa es la información que él va a tener y lo que como padres desde pequeños hemos ido infundiendo en sus hijos. Entonces, cuando él crezca, pues él va a creer en esta idea hoy día de género donde él va a entablar una relación amorosa
con una persona de su mismo sexo, porque desde chiquitos yo le enseñé que él puede, de acuerdo a cómo su tendencia sexual pueda buscar una relación heterogénea o homogénea, ¿sí? Entonces, también es lo que nosotros estamos infundiendo en nuestros hijos que les va a llevar a ellos a tomar una decisión, a hacer un llamado a su conciencia, pero dependiendo de lo que ya nosotros hemos infundido en ellos, él va a tomar una buena o una mala decisión. Por eso nuestro camino es hacer un llamado a la conciencia, pero con la verdad de Cristo. Sí, Daniel nos decía ahorita, a mí me enseñaban, eran metiéndome terror, y eso es lo que seguramente cuando los niños crezcan van a tomar algo a conciencia, pero teniendo en cuenta lo que se les ha infundido a ellos. El día de ayer justamente, y como un ejemplo también de estos, es que de las maneras en que nosotros manipulamos las verdades, ¿sí? Y le enseñamos a nuestros hijos, es que hablaba con una niña de 7 años y salió un arco iris, y la niña recordó, estábamos hablando y recordó lo que su mamá le decía respecto al diluvio, porque ella se acordó que el arco iris estaba relacionado con el diluvio. Y la mamá seguramente le decía que el Dios acabó la humanidad con un diluvio porque los niños se portaban mal. Y eso era lo que ella tenía en su cabecita, que como los niños se portaron mal, entonces Dios acabó el mundo. Entonces es una forma seguramente de su mamá llevarla a que ella tome alguna decisión correcta, apelando a la conducta, podríamos decir nosotros, de una manera incorrecta, ¿no? Que es lo que vemos. Entonces esas son las formas en que nosotros manipulamos la verdad, ¿sí? En vez de llevarlos a los niños a una decisión llamando a la conciencia, pero de acuerdo a una verdad total, ¿no? Miremos Segunda de Corintios 4, 1, 6. Si alguien nos puede ayudar. Este era el que acabamos de leer, ¿cierto? Ah, Segunda de sí, Corintios. perdón, sí, correcto, estamos ahí, vamos a responder la segunda, gracias. ¿Cuáles son Vale. algunas de las cosas que el Dios de este siglo usa para cegar a nuestros hijos e impedir que vean la gloria de Cristo? Si alguien nos puede compartir, si desarrolló esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que el Dios de este siglo usa para cegar a tus hijos e impedir que vean la gloria de Cristo? Bueno, una de las cosas podría ser la cultura, como les comentaba ahora, ¿sí? El hacer pasar por bueno lo que es malo y lo que es malo por bueno, ¿no? Y lo estamos viendo con todo este tema de la oleada del feminismo, ¿no? Esos serían algunos de los ejemplos. No sé qué otros de pronto nos podrán compartir, Paola. Buenas noches a todos. Sí, buenas Buenas noches. Sí, gracias. Bueno, yo creo también que una de esas es también el entretenimiento. O sea, estamos en una cultura donde todo debe ser entretenido, chévere. Los niños ahora tienden a aburrirse mucho. O sea, no pueden estar sin hacer nada, no pueden estar sin tener el celular, estar en un juego, estar chateando, estar como que tienen que estar conectados todo el tiempo con esta ola de audiovisual, bueno, todo lo que son las redes, todo lo que abarcan las comunicaciones. Y yo creo que eso es muy grave, porque si es bueno para unas cosas, creo que abarca como que toda la atención de nuestros hijos. Entonces, como decía, tienden al aburrimiento, como que se sienten
que no, o sea, que no hay razón otra razón de vivir que no sea de pronto la parte de medios de comunicación. Creo que es eso. Ujú. Sí, muchas gracias. Y eso me hacías acordar también en qué, y es en que todas estas, estos entretenimientos, como dice, nos impiden que nosotros veamos la gloria de Cristo, porque es que si un niño no puede estar quieto y para que esté quieto yo tengo que pasarle el celular, pues realmente él no va a ver esa gloria de Dios cuando por medio del Espíritu Santo yo puedo ser capaz de esperar, yo puedo ser capaz de no mentir, ¿sí? Cuando estamos tan abatidos de todo eso, y eso es lo que hace que la conciencia de nuestros hijos se cauterice, ¿no? Porque es que estamos avasallados de toda esta cultura, de todo este entretenimiento que impide que ellos sean capaces de poder relacionar eh, la gloria de Dios, ¿sí? Con su, digamos, con su comportamiento, con su forma de vivir. ¿Alguien más puede compartirnos? Bueno, ahí está. Daniel. Sí, hola. Digamos que ahí hay una parte muy importante eh, y es el tema de ser estructuras de credibilidad. O sea, finalmente la primera influencia de ellos somos nosotros. Ujú, Y hay momentos donde nosotros queremos que hagan cosas, pero tampoco nos dedicamos el tiempo a enseñarlas. Queremos que ellos no vean tanta pantalla, pero nosotros nos la pasamos viendo pantallas. Queremos que respondan bien, pero cuando respondemos es de manera hilarante o gritando. Queremos que ellos hagan cosas lógicas y nosotros muchas veces no nos comportamos de manera lógica. Entonces, ujú, la primera vista tiene que ser hacia el corazón de nosotros como padres y examinar el reflejo que queremos que sean nuestros hijos. Y ahí es fundamental con el esposo o la esposa, si la tienen al lado, aguzarse, o sea, pulirse y decirse cuánta verdad puedan, porque eso ayuda llamarse la atención entre ustedes para poder ver lo que de pronto no ven solos, ¿sí? Mi esposa constantemente me dice, oye, mira, esto creo que no funciona así porque Ania tal cosa, te toma miedo en esto, o no funciona de esta manera, o a mí no me gustaría, y eso hace que uno al menos piense y retome las cosas que uno hace. Y finalmente, pues tenerle como primera fuente de la verdad la palabra, porque si uno no sustenta cualquier enseñanza en eso, pues no tiene sentido. Entonces, yo soy una persona que trabaja mucho con pantallas y yo digo, no quiero que mi hija vea pantallas. Ok, ¿en qué trabajo? Entonces, hay una delgada línea donde tienes que enseñarle que es tu actividad y que hay momentos para verla, pero también dedicarle ese tiempo para jugar. Listo, llovió, no pudimos salir al parque, va a tener una energía metida entre el cuerpo que toca sacarla, así que aquí dentro de la casa me invento lo que sea y no simplemente darle el celular porque pues finalmente lo único que estoy haciendo es dilatar un proceso que más adelante me va a avergonzar y es que mi hija no me haga caso. Entonces, si yo le ujú. invierto tiempo ahorita, más adelante ese tiempo va a dar frutos. Y así parezcan 5 minutos que no puedo trabajar, son horas de paz que voy a tener cuando sea más grande mi hija y de verdad me siga las instrucciones que le doy. Ujú, sí, gracias, Daniel. Entonces, podríamos decir con respecto a lo que nos dice Daniel, que a veces el ejemplo y el modelo de nosotros como padres también hace que eh, los niños estén impedidos de ver esa gloria de Dios, ¿no? De Cristo. Describe el punto de enfoque del mensaje según el versículo 5. ¿Alguien quiere compartir? ¿Nos podría compartir? Describe el punto de enfoque del mensaje según el versículo 5. ¿Alguien dijo yo? Bueno, según... señora. No, ahora sí me estás escuchando, Sí, pero sí. bueno, en el pasaje me repites es el 5, ¿no? Como en el 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús, pues el enfoque no podemos ser nosotros mismos.
¿sí? En nuestra opinión, nuestros intereses, nuestras expectativas del mundo, sino que el enfoque debe ser Jesucristo, nuestro Señor. Ujú. Sí, gracias. Sí, no es nuestra verdad, sino la verdad de Cristo. Sí, y creo, Bueno, Pablo, que ujú, me parece que es porque en parte, siento que el podcast en eso nos ayudó mucho, creo que Susi y Mateo insistieron, que a veces los padres también construimos como un sistema legal, ¿no? Un montón de cosas, de reglas, de ujú, preceptos que ni siquiera vienen de Dios, son expectativas que nosotros tenemos. A veces tenemos hasta objetivos del mundo para nuestros hijos, ¿sí? O interpretamos. Ese es un peligro muy grande, que interpretemos y nos volvamos legalistas. Entonces, ahí nos estamos es predicando a nosotros mismos, sino predicando a Jesucristo. Y creo que en parte del podcast, creo que le dedicaron casi la mitad a ese peligro que puede haber, que yo apelando a que sí voy a hacer la conciencia y le voy a insistir mucho a mis hijos con la palabra de lo que está bien, de lo que está mal, el peligro puede hacer que yo no me base en la palabra de Dios y que el enfoque no sea ujú. Jesús, sino mi concepción, mi percepción y mi propia opinión. Ujú, sí, señora. Y ahí pensaría yo también que cabría siempre preguntarse en ciertos casos y enseñarle a nuestros hijos que en ciertos casos que no podemos tomar una decisión, preguntarnos, ¿qué haría Jesús en ese caso? Ahí no tomaríamos una decisión dependiendo de nosotros, ¿sí? De nuestra verdad, sino realmente, ¿qué haría Jesús en ciertas situaciones? ¿Y qué haría? Pues obviamente lo encontramos es en la palabra de Dios, ¿no? Bueno, según el versículo 6, ¿qué esperanza tiene al proclamar fielmente a tus hijos la gloria de Cristo y las demandas de la verdad? ¿Quién nos quiere aportar en ese? En el versículo 6 de 2 de Corintios 4, 1, 6. ¿Alguien dijo yo? A ver. Bueno, ¿quién nos quiere? ¿Qué esperanza entonces vemos? Pues que Cristo es el que va a iluminar el conocimiento, ¿cierto? De nuestros hijos, ¿cierto? Y Dios, según como lo dice en este versículo, es el que va a hacer, y lo que decíamos ahora, la palabra de Dios es la que va a hacer que sus caminos resplandezcan, ¿no? El conocimiento de Dios es el que va a iluminar en últimas sus corazones. La palabra de Dios es la que va a actuar en sus corazones y va a iluminar su entendimiento para que ellos puedan fielmente caminar en esa bendición que nos otorga Dios, ¿no? Y obviamente a través de la obra redentora de Cristo. Nuestra esperanza es que por la obra redentora de Cristo, Él resplandezca en nuestros corazones e ilumine el conocimiento. ¿Sí? Si alguien más quiere aportar, bienvenido sea. Listo, vamos entonces al punto 3. Leamos Tito 1 del 14 al 16 y Primera de Timoteo del 4, 1 al 2. Estos pasajes describen una posibilidad que debe provocar terror en el corazón de cualquier persona. Nota la segunda frase nota las dos frases, perdón, que se usan para describir una conciencia disfuncional. ¿Cómo podrías hablar con tus hijos sobre este peligro? De pronto alguien lo leyó, lo pudo trabajar. Tito 1, dices. Sí, Tito 1 del 14 al 16. Dice, y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno.
Pues ahí está mostrando de llamar a lo malo bueno y a lo Ujú, bueno malo. Es una actitud pues contradictoria y es un rechazo directo a la verdad, es lo que nos está diciendo ahí. Em, pero dice, por eso dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Ellos tienen corrompidas la mente y la conciencia, es básicamente eso. Ahí, ujú, y digamos que el peligro ahí es cuando nosotros en el tema de la crianza de los hijos, para justificar que ellos hagan algo, procedemos a tomar un mal camino para enseñarlo. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo explicaba antes de usar el miedo como una herramienta rápida de lograr que mi hijo haga lo que quiero y no usar, digamos, la verdad de la palabra para enseñar, aunque me cueste creer que él es capaz de entenderlo. ¿Sí? ujú. Sí, claro. Sí, entonces, ¿cómo podríamos hablar entonces con nuestros hijos de este peligro? Pues, como nos decía Daniel, es importante que nosotros, cuando ellos estén expuestos de pronto a un programa de televisión, hacerles ver que hay cosas que parecen divertidos porque son para niños, y entonces a través de estos programas de niños van influyendo a los niños ideas, ¿sí? Como decía aquí en la palabra, fábulas, encantamientos y cosas que van en contra de Dios, ¿sí? Y que ellos obviamente van a estar en peligro porque va a ser parte de lo que va guardando en su mente y que en algún momento le va a ayudar a su conciencia, correcta o incorrecta, a tomar una decisión, ¿sí? Es cuando todas esas ideologías, esa información que está recibiendo el niño, pero que nosotros no estamos eh, allí a un lado de ellos enseñándole que no es lo correcto, pues ellos van a empezar a creer que eso que está viendo está bien, ¿no? Entonces, esos son los peligros que nosotros tenemos de no estar al lado de nuestros hijos para irles mostrando qué cosas parecen buenas, pero no lo son. Bueno. Vamos entonces al punto 4. Dice Hebreos 9:14. Vamos a buscar Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Si alguien lo tiene, lo podemos leer. Hebreos 9:14. Sí, Angie. Angie y María Daisy. Dice, pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Gracias. Y el 10 del 19 al 22, ahí había levantado la mano otra persona. Puede abrir el micrófono y hablar. El 10:22. 10 del 19 al 22. Hebreos 10 del 19 al 22. Así. Leemos la palabra que dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es el de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, el 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces nos invita el autor de este libro Teprit a que nos preparemos para tener este tipo de conversaciones con nuestros hijos y para ofrecerles esa esperanza que viene
de la redención de Cristo, ¿no? Porque por la sangre de Cristo tenemos libertad y Él fue el que nos abrió el camino nuevo y vivo, ¿cierto? Acercándonos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia. Estas son las conversaciones que nosotros a diario debemos tener con nuestros hijos, y es que todo se trata de Jesús, vuelvo, repito esa frase, todo se trata de Jesús, y siempre todo lo que nosotros hagamos para corregir a nuestros hijos, para instruir a nuestros hijos, tiene que estar basado en esa obra redentora de Cristo. ¿Alguien quisiera comentarnos algo respecto a esto? ¿Cómo vamos a preparar a nuestros hijos para... Paola? Sí, yo creo también, según estos versículos que acabaron de leer, tenemos que entender que estamos en un mundo caído, ¿sí? Y aún nosotros que amamos al Señor y queremos hacer lo mejor para Dios, todavía luchamos con nuestra naturaleza humana, caída, pecamos, hijos pecan contra nosotros, por más que queramos tener buenas intenciones. Yo cada vez que escucho los podcasts, escucho estas charlas, cada día me confronta más y realmente uno dice, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta como mamá, como papá, para hacer las cosas de la mejor manera? Entonces, esta palabra lo que también trae es libertad, porque aún para nuestras equivocaciones, dice que ahí tenemos un sumo sacerdote que nos limpia de la culpa, nos limpia del pecado, dice que nos acerquemos confiadamente delante de Él. Y es también poder enseñarles a nuestros hijos que en el Señor sí tenemos oportunidad, sí tenemos misericordia, aunque fallemos, aunque hagamos lo que hagamos, el Señor en su amor y su misericordia siempre va a tener los brazos abiertos para nosotros. Entonces, yo creo que esto nos trae también libertad, porque aunque tratemos de hacer las cosas lo mejor posible, siempre tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Sí, así es, así es. De verdad que no es fácil, pero ahí tenemos que ir con un corazón confiados en que Jesucristo es el que ya hizo la obra y nos da todas las herramientas, y Él batalla por nosotros para que sigamos realmente en esta tarea. La verdad es que no es fácil. ¿Alguien por aquí levantó la mano? Bueno. Yo quiero, no sé si de pronto doña Claudia está por ahí, por la hora, yo quiero que de pronto hay unos casos de aplicación en la guía que de verdad sería muy interesante que pudiéramos realizarlos, ¿no? Con nuestros hijos. Entonces, me quiero saltar esos dos casos para que podamos, y hay una tabla, ¿sí? Que la idea es que podamos hacer estos ejercicios con nuestros hijos, de 3 ejemplos que nos pone el autor Ted Tripp, pero me gustaría que pasáramos a desarrollar un punto, las preguntas estratégicas, ¿sí? Señora, está muy bien, señora. Bueno, entonces vamos entonces con una de las preguntas estratégicas que nos dice que hagamos una lista de lo que debemos cambiar en nuestro estilo de crianza si tu enfoque va a ser sobre el llamado a la conciencia y la centralidad de la persona de Cristo. Y uno es qué debemos dejar de hacer, y el otro es en el futuro, por la gracia de Dios, qué debemos hacer. Quien nos quiera compartir, abre su micrófono y nos dice, de todo esto que hemos aprendido, ¿qué creen que debemos dejar de hacer? ¿Y qué debemos empezar a hacer entonces? Yo pienso que a través de este estudio
cada uno de nosotros ha sido confrontado, ¿no? Frente a las cosas que debemos ir corrigiendo y darnos cuenta que hemos cometido errores como padres, ¿no? Pero como decimos ahorita, la gracia de Cristo es maravillosa y podemos empezar de nuevo a construir o a trabajar en una crianza con nuestros hijos basado realmente a esa conciencia y centrados en la persona de Cristo. Daniel. Hola, Liz. Yo creo que para mí, personalmente, dejar de querer el camino rápido, dejar de querer el resultado y enseñarle a mi hija y enseñarme a mí a amar el proceso, a invertir más tiempo en ese proceso ahora que soy como su todo, por así decirlo, que soy su primera fuente confiable de verdad, digamos, de ejemplo, y aprovechar que su atención está en mí y también en su mamá, que luego no va a ser así. Luego, conforme van creciendo, van a desviar sus ojos a otras personas o a otras cosas. Y si lo que yo le enseño en este momento está bien, no voy a tener de qué avergonzarme. Por eso dice también la palabra, los hijos malcriados son la vergüenza de los padres. Y este es el momento donde les podemos invertir tiempo. Después vamos a querer que nos escuchen y nos van a mandar lejos. Entonces, es mejor amar el proceso ahorita em, e invertirles el tiempo ahora que nos ponen atención y no estarnos arrepintiendo cuando tomen malas decisiones y dándonos golpes de pecho, pues, porque suele pasar bastante. Sí, sí, así es. Bueno, aquí alguien más. Sandy, ¿quién Buenas puede abrir noches, tu micrófono? Edilson, Buenas noches. con mi esposa Ah, Sandy. ¿cómo estás? Bien. Bueno, Creo que pues tenemos por un lado empezar a mejorar nosotros mismos en nuestra conciencia. Nosotros hacer las cosas desde la conciencia, por nuestra misma manera como hacemos las cosas para Dios, por qué no hacemos muchas cosas, por qué hacemos muchas cosas, no solo por el temor a un castigo, a una mala consecuencia, sino que vaya más a la conciencia, a que si eso ofende o no a Cristo, si eso agradaría o no agradaría a Cristo por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pues para que nosotros trabajando en nuestra conciencia, pues tengamos la autoridad moral y podamos hacerlo con nuestros hijos. Y segundo, creo que el lenguaje, ¿no? Nuestro lenguaje tiene que ser más intencional a la hora de hablar con ellos, hacerles caer en cuenta de muchas cosas, llegando a la conciencia. Y en eso creo que tenemos que ser muy intencionales, ¿no? Porque a veces sí, sí. tenemos un lenguaje que apela mucho a la conducta o apela a la conciencia, pero más a la conducta que a la conciencia, al corazón del muchacho. Pero ahí tenemos que ser muy intencionales, tomar tiempo para evaluarnos, cómo les hablamos, qué palabras tenemos que usar, qué nos dice la Biblia, qué pasajes de la Biblia, cómo crear en ellos esa conciencia. Pues creo que ahí tiene que haber más intencionalidad en el lenguaje. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces pasemos a la segunda pregunta. Y si alguien nos puede leer, Juan 15:1-8, resolvemos estas tres preguntas. Juan 15:1-8. Bueno, vamos a leer aquí. Bueno, dale, Juan dale. dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid,
así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Gracias, Daniel. Entonces, ¿cuál es la clave de llevar fruto? Estar. ¿Sí? Permanecer unidos a Jesús. Permanecer unidos en Jesús. Definitivamente, esa es la fuente de toda verdad, esa es la fuente de nuestro proceso de crianza, permanecer en Jesús. Todo el tiempo estar pegado a esa vid para poder nosotros llevar a cabo esta tarea, diría yo, tan honorable, pero tan grande, ¿cierto? Y de una suma responsabilidad que definitivamente no lo vamos a poder lograr si no permanecemos en Jesús. Es la única esperanza que nosotros tenemos para continuar, ¿sí? ¿Y cuáles son algunas de las disciplinas de la vida cristiana esenciales para permanecer en Cristo? ¿Alguien que quiera aportar? Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Cuáles son algunas disciplinas de la vida cristiana esenciales para permanecer en Cristo? Creo que la principal es la obediencia, ¿no? La sujeción. Estar sujetos a la obediencia. Tenemos aquí que esas disciplinas están la oración, ¿sí? O sea, necesitamos permanecer en Cristo, orando todo el tiempo por nuestros hijos, clamando por ellos, por nuestros hijos y por nosotros, ¿no? En el estudio de la palabra, otra disciplina es el estudio de la palabra, permanecer en Jesús todo el tiempo conociéndole, conociendo sus preceptos, qué Él quiere de nosotros, qué quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos, asistir a la iglesia, ¿cierto? Congregarnos, estar en comunión para aprender todos juntos, ¿cierto? Dando testimonio también, lo que decíamos ahorita, de nada me sirve a mí decirle a mi hijo no mienta cuando yo le digo por otro lado, dígale a la vecina que no estoy, ¿sí? Dando testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, dando testimonio de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la meditación, ¿no? Todo el tiempo meditando en el Señor. ¿Algún otro aporte respecto a esto? Para pasar entonces rápidamente al capítulo 13, con el que nosotros cerramos esta primera parte del libro, ¿sí? Nuestra primera parte del libro es, bueno, todo esto que hemos visto sobre los métodos bíblicos y viene una segunda parte súper interesante como todas, ¿cierto? Que es la crianza en las diferentes etapas de la niñez, que también les animamos a estar presentes, ¿sí? Vamos entonces ahora, si nadie más pues nos quiere aportar, a hacer un breve resumen del capítulo 13 y con este cerramos esta primera parte. Ay, le paso aquí las diapositivas, ¿cierto? ¿O usted las...? ¿Del resumen? Sí, o usted las... Voy a intentar pasar. Y si no, aquí yo se la comparto. Voy a intentarle y te aviso. Aunque estoy compartiendo lo que no es. Sí. Vamos a ver si lo logro. Bueno. Creo que sí, pero sí. Es que estoy probando tecnologías con dos pantallas. Bueno, mejor.
Listo, bueno, entonces el resumen lo voy a pasar, lo voy a quitar mi pantalla, si quieres permaneces en tu pantalla para que no, o sea, con la pantalla abierta para que no seamos tan impersonales, como me toca estar hablando por el celular, Sí, sí, entonces claro. voy a cerrar la pantalla, pero voy a hablar por acá, por el micrófono. Bueno, está muy bien. Bueno, entonces voy a seguir el resumen que hace el autor porque digamos nuestro resumen es un poquito más extenso, Paola. ¿Listo? Aunque no me voy a demorar mucho porque Señora. realmente el resumen que hace él es muy, está muy bien hecho, ¿sí? Un poquito más, incluso más corto que el nuestro, pero muy contundente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice él eso está en el capítulo 13, es un resumen muy chiquito, donde nos dice que los niños son el producto de dos cosas, o nosotros llegamos a ser por dos cosas. La primera son las influencias formativas, la constitución física, la experiencia de la vida, eso lo vimos la primera vez, todo lo que nos determina, la familia, los valores, los roles, nuestra historia familiar, etcétera. Pero la segunda es la orientación hacia Dios, ¿sí? Cómo reaccionamos a esa experiencia va a depender de nuestra orientación hacia Dios. O sea, no es solamente el entorno en el que hayamos crecido, sino cómo reaccionamos a esa experiencia y eso fundamentalmente va a depender de nuestra orientación a Dios. Entonces, en ese sentido, nos va a decir el autor que dado eso, la crianza va a consistir en dos cosas. Uno, como en todo caso, aquí tenemos en el número 1, si somos producto de las experiencias formativas, pues obviamente que la crianza va a consistir en proveer las mejores influencias formativas posibles. Claro que lo tenemos que hacer, pero adicionalmente, dado que no solamente somos el producto de ese contexto, sino también de cómo reaccionamos a esa experiencia, y eso depende de cómo estamos orientados hacia Dios, pues la crianza también va a consistir justamente en el pastoreo cuidadoso de las respuestas de los niños a esas influencias, la respuesta que dan nuestros hijos a todas esas influencias formativas, el colegio, lo que van a ver en la cultura, por más de que los cuidemos mucho, guardemos su corazón, la influencia va a estar, el contexto va a estar y el tema a veces es difícil como aislarlos completamente del mundo, es como pastoreamos el corazón orientado hacia Dios para que ellos puedan recibir y reaccionar a esa experiencia bajo la voluntad de Dios. Entonces la crianza va a ser eso, proveer la mejor influencia ahí, hacer el pastoreo cuidadoso del corazón para esa respuesta de los niños a las influencias. Bueno, entonces lo siguiente que nos va a decir él es que el corazón determina la conducta. Entonces, que debemos aprender a ir de la conducta al corazón y exponer las luchas del corazón, ¿sí? No quedarnos como en que se porten bien, de que hagan silencio, que saluden, que bueno, todo eso. Ayudar a los hijos a ver cómo fueron hechos para tener una relación con Dios y que la sed del corazón puede ser satisfecha conociendo a Dios en verdad. Sí, ahí está la clave de la felicidad. ¿Queremos ser felices? Debemos conocer a Dios y gozarnos de Él para siempre. Bueno, ¿qué más nos dice él en el resumen? Nos dice que nosotros como padres tenemos autoridad porque Dios nos ha hecho sus agentes, somos autoridad delegada de Dios. Entonces estamos haciendo la tarea de Él y no la nuestra, ¿cierto? Nuestra tarea entonces, ¿cuál va a ser? Ayudar a que nuestros hijos conozcan a Dios y la verdadera naturaleza de la realidad, que ellos puedan ver el mundo bajo el precepto de Dios y eso les va a permitir conocerse a sí mismos. Esa va a ser la tarea de nosotros y con nuestra autoridad. Luego vamos a hablar del fin supremo del hombre, que también fue abordado en uno de los capítulos, recordando que el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Recordamos acá que la gloria de Dios es la manifestación visible de los atributos de Dios. Aquí recordábamos en Salmos 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios, ahí nos está mostrando con todas esas estrellas la inmensidad, la eternidad de Dios, su majestuosidad, con esos rayos el poder, con esas nubes en ese cielo azul, su hermosura, su amor. Ellos, los mismos cielos, cuentan la gloria de Dios, entonces nosotros también fuimos hechos a su imagen y semejanza para revelarlo a Él. Entonces, como el fin supremo del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre, entonces nosotros le vamos a presentar esa perspectiva a nuestros niños, vamos a ayudarlos a aprender que solamente en Él se van a encontrar a sí mismos y va a ser
Siempre la lucha de toda persona y de todo adolescente buscando identidad, ser aceptados, ser amados, eso solamente lo van a encontrar verdaderamente cuando conocen a Dios y pueden vivir la vida bajo la perspectiva de la palabra. Bueno, en los siguientes capítulos estuvimos viendo todos los objetivos no bíblicos y los métodos a veces tampoco no bíblicos que usamos. Ahí tengo unos ejemplos: no salí tan mala, psicología popular, lo que nos hablaba Daniel hace un ratico de la experiencia negativa del castigo, porque el castigo en sí mismo no es malo, pero a veces nos centramos como en la experiencia negativa, somos eclécticos, erráticos. En lo que concluíamos en esos capítulos es que los objetivos bíblicos tienen que ser alcanzados por medio de métodos bíblicos y por tanto nosotros debemos rechazar todos los métodos sustitutos que la cultura ofrece, y vimos bastantes como en 2 o 3 lecciones. Y digamos ya cerrando, que fueron como las últimas lecciones que tuvimos, Dios nos ha dado 2 métodos para la crianza. Decíamos que si bien se llama método, y de acuerdo con los podcasts que estuvimos escuchando, es más un discipulado, es entender que estamos discipulando a nuestros hijos. Y 2 herramientas maravillosas son la comunicación y la vara, entendiendo que la comunicación no solamente es expresar ideas, no es solamente explicar e instruir, sino es la habilidad de comprender a las otras personas y ayudarles a expresar el mundo interno de sus pensamientos y sus ideas, es ayudarles a nuestros hijos a entenderse, a entender al mundo, a cómo expresarse, ¿sí? Y esos 2 métodos, tanto la comunicación como la vara, están entretejidos en la práctica. Los niños necesitan amor, necesitan ser conocidos, comprendidos, por eso la comunicación es tan necesaria, y al tiempo necesitan firmeza y autoridad. Entonces la vara es necesaria, ¿no? La vara funciona para subrayar la importancia de las cosas acerca de las cuales nosotros hablamos con ellos, pero eso tiene que estar entretejido con la comunicación. Y ya cerrando el resumen, con lo que vimos hoy a través de la sesión que nos dirigió Paola, el foco central de la crianza es traer a los niños, a los hijos, a una evaluación sobria de ellos mismos como pecadores. ¿Sí? Ellos deben, reconociéndose como pecadores, reconociendo sus luchas, ¿no? Reconociendo que ellos no pueden, ¿no? Van a entender la misericordia de Dios, quien ofreció a Cristo como sacrificio por los pecadores, entender, recalcarles el evangelio una y otra vez a partir de conocerse a sí mismos. Estoy siendo peleón con mi hermano, estoy siendo grosero, me da mucha envidia, tengo mucha afición por este juego que no me está dejando hacer las tareas, estoy entrando en vergüenza. El niño en primer paso tiene que reconocer cuál es su pecado, reconocer su poca capacidad para salir de ellos y entender que Cristo vino a vivir una vida justa por nosotros y a morir, a pagar el precio. Acuérdense que la paga del pecado es la muerte. Jesús murió como sustituto de nosotros, no solamente para salvarnos de nuestros pecados, sino para transformarnos. Entonces los niños tienen que entender que su única esperanza para no ser envidiosos, peleones, groseros, bueno, todo eso que los metes en problemas, es que puedan entender lo que Cristo hizo por ellos y Dios les conceda arrepentimiento y fe en Jesucristo. Dios es el que concede eso y por eso ellos en primer lugar tienen que reconocer su necesidad y tenemos que orar con ellos para que Dios les conceda arrepentirse y tener fe en Cristo y poder ser salvados. Ahí la última parte era muy bonita porque nos decía cómo se logra esto. Y nos decía el autor en la última parte del capítulo que nos expuso Paola, es que nosotros debemos enfrentar el corazón como la fuente de la conducta y la conciencia como ese juez dado por Dios en cuanto a lo correcto y lo incorrecto. Y por eso la cruz de Cristo debe ser el enfoque central de la crianza. Sí, nosotros queremos ver a los hijos vivir una vida que está plantada en el suelo fértil de la obra de la gracia de Cristo. Por eso el punto de enfoque de toda nuestra disciplina, de toda nuestra corrección, debe ser muy, muy importante la incapacidad absoluta que tenemos nosotros como papás, ellos como hijos, para hacer las cosas que Dios demanda, ¿sí? A menos de que podamos conocer el poder y la ayuda de Dios. Entonces, nuestra corrección como papás debe tener el mismo nivel de justicia que Dios tiene y la norma de Dios es una conducta correcta que fluye de un corazón que ama a Dios
y tiene su gloria como único propósito. Y eso no va a ser natural para los niños ni para nosotros, porque nosotros nacimos pecadores y seguimos siendo pecadores, de hecho. Entonces, la disciplina, ¿a qué nos va a ayudar? La disciplina no es el enfoque negativo, voy a hacerlo sentir mal para que pague, voy a descargar mira sobre ellos, sino que la disciplina les va a permitir exponer la incapacidad de nuestros hijos de amar a su hermano, de preferir a los demás. La disciplina les va a guiar hacia la cruz de Cristo, donde los pecadores son perdonados y vienen a Jesús en arrepentimiento y fe y son fortalecidos para vivir una nueva vida. Ese es el resumen, Paola. No sé si se me quedó algo. No, está muy bien, doña Claudia, muchas gracias. Bueno, entonces, con esto hemos terminado la primera parte del libro. Empezamos la segunda parte, como ya les había comentado, la crianza en las diferentes etapas de la niñez. Por favor, no se lo pierdan. Ahí se les estará compartiendo entonces los podcasts, las guías, para que empecemos a trabajar pues en esta, o sigamos trabajando en esta tarea tan especial y maravillosa. Hola, aprovecho pues para dejarlos en la expectativa que justamente Daniel Naranjo, que tiene una niña de 2 años, pues vamos a estarle colaborando a él, pero pues Daniel Sí, claro. nos va a estar facilitando esa sesión, entonces. Mucho gusto. Qué bueno, Daniel. Gracias, Daniel. Vamos a estar muy juiciosos leyendo el capítulo y haciendo la guía, Dios mediante. Sí. Entonces, ¿oramos? Sí, oremos. Doña Claudia, ¿nos puede acompañar en oración? Vale, voy a pedir aquí que le bajen el volumen, que están como muy hablados. No escuchamos bulla. Está bien. Sí, es que estaba pidiendo aquí silencio en mi casa para que pueda orar. Bueno, Padre amado, Señor Santísimo, a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, que tu nombre sea santificado, Señor, en nuestras familias, en la manera como educamos nuestros hijos, Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, Señor, que podamos reconocerte, Señor, y podamos vivir para ti, Señor, y en esta tarea tan grande y hermosa que nos has dado de pastorear los corazones de nuestros hijos, Señor. Enséñanos a nosotros mismos, ministra nuestros corazones para que podamos tener una conciencia pura, Señor, para que podamos reconocer que solo en ti, Señor, podemos ser santos, solamente en ti podemos gozarnos de tu gloria para siempre, Señor, y te ruego que todo esto que nos has enseñado por intermedio de este libro llegue a nuestros corazones, transforme nuestras vidas, nuestra manera de relacionarnos con nuestros hijos y, como decía el libro en su introducción, podamos estar junto con nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vengan a invocar tu nombre, Señor, poder vivir en mutualidad para ti, Señor. Te rogamos todas estas cosas y te ponemos esta noche en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.